Un feliz 9 de marzo. Muy buenos días desde donde nos estén viendo en esto que es nuestras conversaciones matutinas en relación con lo que se viene en la semana o con las tendencias que nos tendrían que estar preocupando. Ayer nos enfocamos en un tema crucial, el encarecimiento de los fletes marítimos en América Latina y el Caribe, en esa tormenta perfecta que pudimos conversar con un representante de la naviera Maersk y cuáles son esos factores que están provocando que América Latina y las empresas que dependen de las exportaciones marítimas pues tengan un aumento en el nivel de costo de sus fletes de la magnitud que nos explicaba ayer el representante de Maersk. Hoy queremos hablar de comercio todavía y queremos hablar de comercio porque muchas cosas han pasado que no hemos abordado aquí, desde la nueva titular de la Organización Mundial del Comercio, desde el tema comercial presente como todos los meses se lo ha estado en esta temporada de pandemia, el tema comercial en el lado de esto de los derechos de propiedad intelectual que están pidiendo organizaciones, países, la OMS, para que se suspendan esos derechos de propiedad intelectual y se acelere la producción de vacunas ante lo que ya vemos un calendario del mecanismo COVAX que está amenazado por las variantes. Así que hay muchas cosas que tocar y apenas estoy rozando, digamos que la superficie de los temas comerciales, y al que sabe y al que convoco siempre para estas situaciones es a Ignacio Bartesagui, director del Instituto de Negocios Internacionales en la Universidad Católica del Uruguay. Ignacio, qué gusto saludarte. Creo que esta es la primera conversación que tenemos en el año, si no me equivoco. Correcto, Gaby, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Pues bien, y extrañada que no hemos hablado antes, ¿por qué ha pasado tanto? ¿Cómo ordenamos esta conversación ya que te tengo aquí? Bueno, lo primero que hay una señal bien relevante que es designar a una africana y a una mujer como directora general de la Organización Mundial de Comercio. Eso no es nada menor porque además tiene el consenso de China, la Unión Europea y Estados Unidos. Y eso, sin lugar a dudas, es una muy buena noticia para el sistema multilateral. Ese mirar hacia África, ese reconocimiento a una África que ha hecho las cosas muy bien por la firma del área africana continental de comercio, el ACTA. Entonces hay cierto reconocimiento a los esfuerzos de África en lo que es la apertura y el sistema multilateral. Y bueno, y se abre ahora una nueva etapa de una OMC que estaba en crisis y muy golpeada, no solo por lo que estaba ocurriendo con la pandemia, sino fundamentalmente por la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Que en algunos casos se fue el presidente Trump, y aquí estamos regresando a hablar de Estados Unidos, pero pues hay que hacerlo, y llega la administración Biden. Pero me pregunto cuánto la circunstancia del alto desempleo, el descubrimiento o el hallazgo de todo el mundo de cuánto dependemos de otros para nuestros propios insumos, va a dejar las cosas donde están, y no es que la llegada de Joe Biden va a dar un giro de 180 grados a la ideología comercial. Y no, y las señales ya que hemos recibido de Estados Unidos indican que no va a cambiar sustancialmente la visión que Biden tiene sobre el comercio internacional y en particular sobre la Organización Mundial del Comercio, porque vamos hacia mayor proteccionismo, lo que está ocurriendo en una Unión Europea que da el paso de bloquear la exportación de vacunas. Esto es clave, ¿no? Y una OMC que a partir de su nueva directora está intentando, bueno, poner a la OMC en el centro de la discusión de la pandemia, con lo que tiene que ver con las licencias, ¿no? Las patentes en los productos, en lo que tiene que ver con las vacunas, por supuesto, que es algo que se necesita a nivel mundial, y cómo evitamos la restricción de productos básicos en temas de medicamentos y productos médicos. Esa es una realidad, donde los países, hasta que no resuelvan su situación interna, va a ser muy difícil que apuesten a una apertura indiscriminada del comercio internacional. Ok, entonces empecemos hablando de eso, porque a todos lo que nos interesa es la vacuna, nos interesa que nos lleguen rápido, que nos lleguen acá, y para que nos lleguen acá, pues allá afuera se tienen que poner de acuerdo, nuestros gobiernos también tienen que hacer su tarea, etcétera. Preguntarte, ¿realmente ves disposición de las farmacéuticas para hacer a un lado con este waiver de sus derechos de propiedad intelectual y que se acelere la producción de vacunas? Va a ser muy difícil en el corto plazo. Yo creo que sí, quizás en el segundo semestre vamos a tener la cantidad de vacunas que están necesitando gran parte del mundo, pero es un proceso que va a ser lento y hay discrepancias en los diferentes laboratorios. Eso también hay que reconocerlo. Lo que está claro es que en la realidad de hoy, donde la demanda supera, por supuesto, ampliamente la oferta y la capacidad de producción, este asunto va a seguir. Y si bien la OMC está planteando este asunto y muchos países
también necesitan acceder a la vacuna urgentemente, bueno, no va a ser algo muy rápido de solucionar, mucho más cuando nada más y nada menos un bloque como la Unión Europea está dispuesto a bloquear la exportación. De hecho, ya lo hizo. Recientemente una exportación de Italia fue bloqueada porque necesita cubrir sus demandas internas. Estamos en un sálvese quien pueda, te diría Gaby, en este momento, y eso va a ocurrir por lo menos en el primer semestre. Sí, me parece que el sistema internacional se ordenará un poquito más en el segundo semestre para hacer que lleguen las vacunas masivamente a todo el mundo. ¿No te parece, Ignacio Bartesagui, aquí digo, me voy a poner si quieres un poquito más filosófica, pero ¿no te parece que en el 2020 quedó clarísimo que esto de la globalización no nos hizo ningún favor en términos de acelerar producción de insumos, ya que sabíamos de dónde vienen los insumos, las cosas, las medicinas? ¿No te parece que el mensaje o esto que dices de mayor proteccionismo se debe a que no supimos coordinarnos mejor? Tú tienes la fábrica, yo tengo el insumo, para hacer que en este momento las cosas estuvieran en una situación más de menos, que menos nos preocupara. Y ahí hay dos cosas. Allí hay una concentración muy fuerte en las cadenas globales de valor, donde ahora los países se dieron cuenta que dependen más allá de lo razonable en la productividad de otro Estado, que por diferentes motivos te puede bloquear ese producto de un minuto para otro. Esto pasó no solo en temas, en productos básicos como lo que tiene que ver con los medicamentos y los productos médicos, también ya está ocurriendo de cierta forma con algunos alimentos, pero le ocurrió a Japón o a algunos países asiáticos con la productividad de partes y piezas de China, que tuvieron que, en definitiva, parar las series de producción. Eso es muy grave, porque allí ya hay un interés nacional. Entonces, por ese lado está lo que es el cuestionamiento de las cadenas globales de valor y la concentración, pero por otro está la institucionalidad, cómo los organismos internacionales no han logrado, de cierta forma, garantizar que algunas regiones tengan derecho a acceso a los productos básicos. Entonces, aquí hay un cuestionamiento a todo el sistema multilateral, ya no solo la OMC, sino también las Naciones Unidas y todos los programas de apoyo que en este momento no han estado a la altura. Los propios organismos regionales no han estado a la altura, porque ni siquiera en la propia Unión Europea se han podido poner de acuerdo en la productividad de las vacunas. Han demorado mucho en tener esos consensos. Entonces, imagínate en la región lo que ha ocurrido. Algunos le exigen a la Alianza del Pacífico, al Mercosur, o le exigen que tenían que tener posiciones comunes con respecto a la pandemia, a la productividad de las vacunas. Pero Gaby, eso es muy difícil en el momento en que hay algunos presidentes de la región que hasta hace muy poco negaban los efectos de la pandemia. ¿Cómo vas a dialogar con un presidente que uno está muy preocupado por la situación y otro no recomienda el uso de tapabocas? Esa es la realidad que tenemos a nivel mundial. Entonces, el gran aprendizaje del 2020, yo creo que es ese, es que la institucionalidad no estuvo a la altura, y eso es un dato que los países y las empresas privadas tomaron muy en cuenta y se van a cubrir en el 2021 en cómo desarrollan los negocios. Y qué importante lo que estás diciendo, porque pueden venir oportunidades interesantísimas. Hablamos de escasez de semiconductores, hablamos de... Hay tantas tendencias que dejó instaladas la pandemia. Te decía yo que hablaba con alguien de Maersk en la presentación porque nos parecía impresionante cuáles rutas por esta recuperación tan desigual que se está dando en el mundo, cuáles rutas están requiriendo en este momento o tienen mayor demanda de este tipo de fletes, y lo que le está representando a América Latina en el costo de contratar estos barcos, etcétera, que no es menor, porque además estamos hablando de un continente en el que las cosas, a menos que hables de Norteamérica, están muy lentas en recuperarse. Hablamos todavía de contagios. Brasil está en este momento con, digamos que sus camas de cuidados intensivos por arriba del 90% en algunas ciudades. Es decir, está tan desigual la situación que es muy importante que hagamos estos matices. Lo que no estoy viendo que me parece importantísimo que nos ayudes a revisar juntos es la etapa de esta recuperación 2021. Ya ves el precio del petróleo y de otras materias primas como la soja. ¿Qué ves dentro de esta tendencia de recuperación de precios, de la demanda de países como China, que ya dijo que quiere crecer 6%, hay otros que dicen que va a crecer hasta 8% y que lo sabe la autoridad, pero hay quienes dicen, cuidado, porque los datos no dicen que China va a estar tan bien como sugiere la autoridad, y esto le representa importantes noticias y consecuencias para Sudamérica en particular. Lo que está claro es que hay una recuperación muy fuerte de China.
ya hace unos cuantos meses. Los indicadores demuestran eso. El debate de si va a crecer 6 o 8, que por primera vez China dice que va a crecer menos de lo que crecería, por lo general es al revés, pero de todas formas creo que ya está impulsando la recuperación de la economía, lo que está ocurriendo en China. Eso no tiene dudas y sí se está viendo reflejado en la evolución de los precios de algunos commodities. Que lo que me preocupa es que en definitiva esa recuperación va a tener un efecto positivo en América Latina y en particular en América del Sur, pero no va a resolver los problemas de fondo del impacto que estamos teniendo por la pandemia, porque sin lugar a dudas América Latina y el Caribe es la región del planeta más golpeada por esta crisis, porque es la que estaba menos preparada, y la que está menos preparada para salir, porque es la que va a verse muy afectada por sus niveles de informalidad, la que está teniendo, la que necesita inversiones para seguir su ritmo de crecimiento, las inversiones están paralizadas, la que no ha llevado adelante reformas estructurales para poder, en definitiva, después recuperarse tan rápido como lo van a hacer otras potencias a nivel internacional. Entonces, sí, es una buena noticia lo que está ocurriendo en China o el precio de los commodities, pero eso no resuelve los problemas que vamos a tener en el empleo en el 2021. Hay un efecto rebote de la economía que no quiere decir salir de la crisis económica en la cual estamos inmersos. Entonces, el gran cuestionamiento de la región sigue siendo ese, sigue siendo cuándo vamos a llevar adelante las reformas estructurales que nos hagan ser más competitivos, que nos hagan ser menos dependientes del pico de los precios logísticos, como estabas diciendo. ¿Cómo logramos, de cierta forma, integrarnos a nivel regional? ¿Cómo logramos insertarnos al mundo de forma más competitiva? Todos esos temas siguen estando en el debe porque la región, cada 2 años, cada año, está inmersa en graves crisis políticas e institucionales que nos hacen volver para atrás lo que nos habíamos recuperado. Claro, y esa es la gran tragedia de América Latina y el Caribe. Dicho sea de paso, pues el factor político también es uno de los grandes desafíos en Estados Unidos, que tan polarizado está, pero por supuesto que en nuestra región. Ignacio Bartesagui, ¿nos conviene entonces, o al mundo le conviene, o a los países más pobres, o a los países con mayores desventajas de esta región, que sea una nigeriana quien esté encabezando la OMC, en el sentido de qué tipo de intereses puede defender con éxito, no solamente hablarlos, con éxito? ¿Qué me dices? Eso es interesante lo que decís con éxito, porque el gran desafío de la nigeriana es ese, es poder en definitiva avanzar con una agenda concreta, subsidios a la pesca, lo que tiene que ver con el comercio digital, lo que tiene que ver con las pymes, lo que tiene que ver con el empoderamiento de la mujer, facilitación de inversiones, que son los temas que van a estar en la próxima conferencia ministerial, que tiene el deber de organizar rápidamente, porque recuerdas que se canceló, se va a realizar en Nigeria, probablemente en Ginebra, entonces allí tiene que tratar esos temas, pero la nigeriana no debe olvidarse de la agenda clásica de la OMC, que es la que le interesa a los países en desarrollo. Y allí está la agricultura, los subsidios a la agricultura, allí están los temas que, en definitiva, le interesan a gran parte, bueno, ahí está obviamente lo que tiene que ver el acceso a las vacunas, con esto de las licencias y las patentes que se quieren suspender para poder producir a nivel local. Todo esto son defensas que tiene que hacer la nigeriana para reflejar el gran interés de las economías en desarrollo, que son el gran porcentaje de los 164 miembros de la OMC. Entonces, ella va a tener esta tensión de poder resolver los problemas de fondo que tiene la OMC, pero mostrando ciertos éxitos relativos, porque no puede seguir estancada. Entonces tiene que resolver el sistema de solución de diferencias y el bloqueo al órgano de apelaciones, tiene que tratar la nueva agenda, pero sin olvidarse que representa a los países en desarrollo. Y esa es la expectativa que todos tenemos, porque en definitiva es en la Organización Mundial de Comercio donde los países más pobres pueden defender sus intereses. No es en el mano a mano con las potencias y no es en los grandes bloques comerciales. Para empezar a cerrar, ¿ves un 2021 revitalizando a los bloques como la Alianza del Pacífico, como el Mercosur, como el TEMEC? ¿Qué hay de este tema? La Alianza del Pacífico del Mercosur atraviesa una gran crisis, fundamentalmente por liderazgos. En particular ahora el Mercosur, que está por cumplir 30 años, tiene las diferencias entre sus principales socios. No se hablan Bolsonaro y Alberto Fernández. Entonces, ¿cómo podemos discutir qué Mercosur queremos si tenemos visiones tan contrarias y las dos principales potencias de la región no tienen comunicación? En el caso de la Alianza del Pacífico, esta visión tan difícil de describir del presidente mexicano, que se ha salido, que la ha dejado vacía a esta Alianza del Pacífico, porque se ha apoyado obviamente en el éxito del TEMEC, que yo creo que es
lo más importante a resaltar que ha ocurrido en los últimos años, en lo que tiene que ver con la región, pero bueno, la Alianza del Pacífico también ahora está un poco perdida, no sabe cómo reaccionar frente a que la principal potencia, el principal miembro, le sacó la mirada a la región nuevamente y volvió a mirar a Estados Unidos porque el TEMEC se firmó. Entonces, yo creo que hay un 2021 con muchísima incertidumbre, donde lo que tenemos que cuestionarnos es otra cosa, es no solo qué va a pasar con los organismos regionales, sino quién va a liderar los cambios que se necesitan, porque hoy hay un vacío de liderazgo en toda América Latina y el Caribe. Pues eso no es una muy buena noticia, porque entonces la narrativa le va a probar a los que dudan de este tipo de alianzas y acuerdos que son efectivos. Y eso tampoco es una buena noticia, porque todo el dinero invertido, óyeme, en viajes, en millas que han ganado los funcionarios de distintos gobiernos a lo largo de tantos años en estas negociaciones. Quizás simplemente para cerrar nuestra conversación, sí te pediría que tú me digas qué de lo que estás viendo en tu radar comercial no hemos tocado, que te parece que son puntos por estar pendientes en los próximos 12 meses. Los nuevos temas del comercio internacional. Allí está lo que es el comercio y la salud. Algo fundamental, que es el gran desafío que también va a tener la nigeriana en cuanto a poner a la OMC en un radar más amplio, porque ya cuando hablamos de comercio, esto de los aranceles o esto de las normas técnicas es algo ya más de la agenda histórica. Ahora tenemos que pensar en todo lo que es el comercio y salud, que es algo fundamental, los aspectos medioambientales. Recuerda que ahora los acuerdos comerciales se traban por discusiones medioambientales, ya no por si bajamos los aranceles o por si aumentamos las cuotas. Entonces, claro, ¿cómo incorporamos en el 2021 en toda nuestra agenda la economía digital, el comercio electrónico en particular, cómo allí también tratamos los temas medioambientales y la relación que va a existir entre comercio y salud por las barreras sanitarias que ya van a ser por cuestiones de salud, como está ocurriendo ahora con China, que te bloquea una exportación de carne porque un frigorífico, una planta frigorífica de producción de carne, tiene COVID-19 en sus funcionarios. Es un nuevo tema y para mí de los más importantes que vamos a tener en los próximos años. Pues ahí lo tienen ustedes. Ignacio Bartesagui es un experto estudioso del comercio internacional y de las tendencias y la institucionalidad tan importante. Es un lujo tener parte de tu tiempo, de tu día el día de hoy. Agradecerte como siempre y que no pase tanto tiempo de que regreses a estos espacios, Ignacio, tan importantes el comercio hoy día para nuestra región. Que así sea, y muchas gracias, un abrazo. Igualmente.